soy Iris y este es mi resumen de lecturas de junio. Siento que me veo increíblemente blanca en cámara, pero sin protector solar. Ni modo. Ya veré cómo queda cuando lo edite, pero sí. Aquí en cámara me veo fantástica. Durante junio terminé muchas lecturas. Casi todas eran pequeñas de extensión. Por eso pues se me juntaron. Y bueno, fue el mes del orgullo, así que claramente leí libros con esa temática. Pero no todos los libros fueron de esa temática porque considero que los libros queer, los libros LGBTIQ, se deben de leer el resto del año. O sea, todo el año, no solo en un mes en específico. Y si el mes pasado fue un mes con 2 malas lecturas que se va a ir a mi video de lo peor del año, este fue el total opuesto porque ¿cuántas fueron? Creo que a 3 libros les di 5 estrellas, o sea, buenísimo, buenísimo el mes, se me juntó lo bueno. Y empecemos. I Want to See My Father de Shin Kyung-suk. Esta autora ya la había leído previamente con Por favor cuida de mamá, que es como su libro más famoso y que estaba pues descatalogado, pero lo van a reeditar próximamente. Va a salir este año, no me acuerdo con qué editorial, pero vi que lo van a reeditar. Y digámosle que si ustedes ya leyeron Por favor cuida de mamá, este libro comparte un poco la idea, pero la ejecución es diferente. Aquí tenemos a una mujer ya madura, en sus 60s o algo así, Hon, que 2 años antes su hija falleció. Y debido a eso, al duelo, al dolor, ella se aisló de su familia. Porque sentía que, pues más allá de su dolor, su familia estaba muy preocupada por ella y no quería como hacer una molestia y no quería que la molestaran, no quería que la vieran, así que se aisló. Casi no se comunicaba con su familia y un día se entera por parte de su hermana que pues su mamá le van a hacer un procedimiento médico. Sus papás viven en un pueblito y a la mamá por este procedimiento médico la van a llevar a Seúl. Y entonces su papá se queda en la casa familiar en el pueblo y ella se queda como de ¿quién va a cuidar a mi papá? Dice, no, pues van a ser solo como unos días, un par de semanas, no va a haber problema. Él no se quiso venir a Seúl, entonces se quedó ahí solo. Y ya le empieza a dar como, pues la preocupación, ¿no? Y se va a cuidar a su papá. Y cuando llega, se da cuenta de que su papá se ha deteriorado mucho en estos 2 años que no lo vio. Y se queda a cuidarlo. Y en este cuidado empieza a recordar, a descubrir pequeños secretos familiares, nada que yo diría así como súper dramático, o algunas cosas así, pero en esencia empieza a redescubrir a su padre, porque su padre pues fue un hombre que la pasó muy mal desde muy joven, fue huérfano siendo un adolescente. Él no era el hijo mayor, pero fallecen sus hermanos mayores, sus hermanos varones, entonces él toma el puesto de el hijo mayor y nos hablan de lo que representa ser el hijo varón mayor. Bueno, o sea, hijo mayor, hombre y mujer tienen una cierta carga, pero es una carga muy específica hacia los hombres y culturalmente en Corea. Entonces él tiene que cuidar a sus hermanos menores, a sus hermanas, y la pasa muy mal, o sea, la ocupación japonesa, la guerra de Corea, la dictadura, la pobreza, el hambre, la violencia y todo eso, todas esas cosas que vivió fueron dejando heridas en él. Y nos hablan sobre cómo él, como muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que atravesaron muchos traumas, que a lo mejor fueron parte de este trauma generacional, nunca lo trataron. Nunca hablaron de sus emociones y, bueno, él lleva como arrastrando pues estas emociones no trabajadas. Y no es que haya sido un mal padre, en realidad nos dicen que fue un padre maravilloso, pero venir arrastrando ese dolor lo marcó en
muchas cosas, ¿no? Y entonces ella empieza como a descubrir esta parte de su padre, porque obviamente ella lo ve así de, ay, mi papá, y se da cuenta de muchos sacrificios, muchas situaciones que él pasó. De pronto, o sea, juega un poco con el tipo de narrador que vemos y él habla sobre, por ejemplo, cuando intercambia cartas con su hijo mayor, o sea, el hermano mayor de la protagonista, cuando se va a un país de África por cosas del trabajo, el, el hijo le presta dinero al papá para que pueda tener un negocio. Y ella se queda así como de, ¿cómo? O sea, así fue, yo no sabía que mi hermano le prestó. Y en estas cartas el papá le dice, es que para mí es horrible que tú, siendo mi hijo, tengas que prestarme dinero porque yo te fallé como padre. Porque al haber nacido pobre yo, te condené, ¿no? O sea, te obligué a que tuvieras que hacer sacrificios, a que tuvieras que trabajar, a que tuvieras que cuidar esto, cuando esa era mi responsabilidad. Pero debido a esta pobreza, yo no te pude dar esas oportunidades. Y el hermano es como de, papá, tú eres mi papá, me enorgullezco muchísimo del padre que tengo y te amo, y para mí cuidarte es todo, ¿no? Entonces, ay, miren, obviamente le di 5 estrellas. Me costó un poco leerlo porque estaba en inglés. Y, ay, no sé si era una cuestión poética o qué, pero de verdad había momentos en los que yo decía, ¿qué está diciendo? No le entiendo. Y tenía que traducirlo con Google Translate porque estaba batallando, pero no sé, me gustó mucho, me conmovió porque, como ya dije en un video previo, así como otras personas dicen, no, a mí lo que me conmueve son los niños, los animales, a mí denme viejitos y lloraré. Y Dejé de llamarte papá, de Caroline Darian. Híjole, el tiempo se siente un tanto extraño, pero el año pasado, fue el año pasado, pues cuando se llevó a cabo el juicio a Dominique Pelicot. Un juicio en Francia que Giselle muy valientemente decidió llevarlo de manera abierta, de manera pública, que la vergüenza cambiara de bando, porque, bueno, Dominique a lo largo de los años le dio ciertos narcóticos a Giselle, su esposa, de 70 años, para que varios hombres abusaran de ella. Mientras ella estaba inconsciente, se abrió como toda un debate sobre la legislación de la sumisión química. Y este libro es una crónica, son las memorias escritas por Caroline, la hija de Dominique y de Giselle, porque, bueno, más allá de que sea la hija, se encontraron en estas fotografías que tenía Dominique, fotos de ella, fotos pues semidesnuda de ella y de una de sus cuñadas. Entonces, Caroline está convencida de que su padre abusó de ella. Caroline escribe estas memorias situadas desde que su madre les habla para decirles que acaban de arrestar a Dominique y les explica de qué lo acusan, hasta cuándo se va a llevar a cabo el juicio. O sea, no cubre el juicio para nada porque es todo este proceso. Y si pudiera definir este libro, es la destrucción de una familia. Es un libro corto y está lleno de toda la rabia que Caroline siente hacia su padre, hacia la situación y un poco hacia su madre. Cuando estaba terminando el juicio, leí un artículo, no me acuerdo en qué periódico, es un periódico francés, que decía que, bueno, Giselle y Caroline estaban peleadas, no, quizá no peleadas, pero distanciadas, sería la palabra más apropiada. Y explicaban que la razón, o sea, que incluso en el juicio se habían sentado separadas, explicaban que la razón es que Caroline sentía que su mamá no la apoyó del todo cuando surgió todo este problema, sobre todo cuando se revelan las fotografías que su padre tiene de ella.
Y ahora como que, pues habiendo leído el libro, me doy cuenta que muchas de las citas que tenía ese reportaje eran sacadas de este libro. Lo que pasa, ¿cómo se puede resumir esto? Es el trauma. Cómo cada persona reacciona al trauma de manera diferente. Porque es un trauma total que destroza a la familia de un día para otro. O sea, no tuvieron como un aviso, no fue algo así de que vieron señales. O sea, como que ya después de que pasó todo, empiezan a ver así de, bueno, esto era extraño, pero no lo vimos en ese sentido. Esto era extraño, pero no lo entendíamos. Es que de un día para otro les dicen, tu padre estuvo haciendo esto y esto. Y es enfrentarse a ese shock. Ese mundo que te rompe por completo. Y en algún momento, lo dice Caroline, la familia se parte. Se parte, hay como dos bandos. Uno es Giselle y su hermano Florian, y otro es Caroline y su otro hermano. Y esa división se hace a cómo reaccionan al trauma y a cómo Florian es un poco más sensible, así lo nombra Caroline. Y es como él y su madre son como más susceptibles a las manipulaciones de Dominique. Si mal no recuerdo, Florian también terminó divorciándose porque pues su esposa fue fotografiada por Dominique. Pero sí, para mí es como, ¿saben qué pasa? Que yo siento, o sea, todo es esto, ¿no? Cómo cada quien reacciona de manera diferente al trauma, que es un trauma brutal. Y para mí era como si a veces Caroline se enojara porque su madre no reaccionaba como ella quisiera que reaccionara, como que no era la víctima perfecta, pero en la reacción, ¿no? Es como de, pero ¿por qué no estás reaccionando de esta manera? Y si le pones atención a todo lo que cuenta de cómo era la relación de sus padres antes de eso, pues es que ahí está la explicación de por qué Giselle reaccionaba de cierta manera. Es lo duro, es como esta familia pues se partió. Claro, es porque la visión que tenían como familia, la estructura que tenían, desaparece de un día para otro y pues tienen como que encontrar unas nuevas formas de ser familia. Es muy, muy fuerte el libro, por lo que cuenta, y cuando lo terminé, me asombró mucho más la fortaleza de Giselle, porque la Giselle que vemos cuando todo inicia es diferente a la Giselle que se mostró en el juicio, ¿no? Ella de verdad tuvo una gran ayuda terapéutica, un gran terapeuta que la sacó del pozo. Duerme cicatriz de Nora de la Cruz. Este es el tercer libro que leo de Nora de la Cruz y el que más me ha gustado. O sea, los otros dos que fueron, no me acuerdo, uno de cuentos y el de Te amaba y me... Ese, y este es el tercero que leo, es el que más me gusta. Es una historia sobre Lina, una mujer que está pues cerca de los 40, 38, 39 y está embarazada. Un embarazo reciente, como que todavía no se adapta a la idea, y un día pues está cenando con sus papás. Eso es al inicio del libro, todo es el inicio. Está cenando con sus papás y se da cuenta de que está pues sangrando y va al médico a ver qué está pasando, y mientras eso ocurre y le dan el diagnóstico y el tratamiento y todo, nos cuenta su vida, momentos de su vida, de su desarrollo, de la infancia, la adolescencia, de ser una mujer y de este proceso en los 90s, 80s, 90s. Y cómo pues se veía el ser mujer en esa década y eso la fue marcando, su relación con su cuerpo, con el peso, con la menstruación, con los hombres, la amistad, la música, porque habla mucho de música y habla mucho de las frituras de queso.
habla mucho de ella. Y por momentos hay mucho humor en este libro, es como ligero en ese sentido, aunque toca temas un tanto fuertes por momentos. Pero Lina a veces me desesperaba. Sobre todo cuando conoce a Tito, cuando se enamora de él, porque hay comportamientos que ella tiene que me hacían preguntarme, bueno, mujer, tú tienes casi 40 o 20, porque en serio, como que viviera su segunda adolescencia, cuando conoció a Tito y tienen esta relación y todo, pero ay, me desesperaba mucho en esa parte. La verdad es que me gustó bastante el libro. Yo lo escuché en audiolibro en Everand, entonces voy a dejar un link para que tengan 2 meses gratis en esta plataforma. Y la narradora hizo un trabajo impecable con el audiolibro. De hecho, la parte en la que se enamora de Tito hasta hace ciertas entonaciones así media soñadoras. Perfecto para el libro. Mi otra lectura de 5 estrellas fue Peerless de Meng Cixin. Esta voy a hacer para agosto. Yo creo que va a salir una reseña, un video exclusivo de este libro. Seven Seas ya lo publicó en 5 volúmenes. Yo leí la traducción en español porque Meng Cixin es demasiado inteligente para mí. No la entendería al primer intento en inglés. Entonces digo, yo leí la traducción de Fans en español. Es un libro que transcurre en el mismo universo de Mil Otoños, que me encantó, es una de mis novelas favoritas, la leí el año pasado, la releí, mejor dicho. Diría que es la continuación. Hay gente que dice, no importa el orden en el que lo leas, discrepo, porque si bien pues no tenemos como tal a los personajes de Yang Gushi y Shen Qiao del anterior, sí sabemos quién termina de emperador y cómo termina como toda esta cuestión que es el núcleo central del libro anterior. Entonces ya sabes quién es el emperador, cómo llegó a eso, qué pasó con ciertas cosas políticas. Por eso recomiendo que sí se lea después de Mil Otoños, de preferencia y seguido, porque así no te pierdes en cierta información. Pero es una novela diferente a Mil Otoños. O sea, aquí es una novela de misterio con más humor que en el otro. Tenemos a Feng Xiao y a Sui Bushu, creo que se pronuncia así, que ambos, bueno, hagan de cuenta que el emperador tiene una agencia que se encarga de investigar ciertas cosas. Y la emperatriz, en una manera como de equilibrar un poco el poder entre ellos, porque obviamente el emperador pues es la cabeza del imperio y su palabra es la ley, pero es como entre ellos, porque se aman, pero pues de todas maneras, una pareja tiene que tener ahí pues sus contingencias, ¿no? Y la emperatriz tiene otra agencia, y Feng Xiao lleva, más bien es como la cabeza importante de la agencia del emperador, y Sui Bushu la de la emperatriz. Y un día llega al reino un embajador de un reino vecino que ha decidido pues como que aceptar pagarle tributo al emperador, y cuando llegan al reino son atacados y pues algo se pierde. Entonces llega Feng Xiao a investigar y termina cruzándose en el camino con Sui Bushu. Y así empiezan a investigar como esta intriga que está ocurriendo que amenaza al imperio. Porque hay alguien inteligentísimo que está moviendo todo y tienen que detenerlo, aunque ni siquiera saben quién es. Es una cosa muy divertida, muy divertida. Ambos son brillantes. Aparte, Feng Xiao nos lo describen como el tipo más hermoso que se puedan imaginar, así, tallado por los mismísimos dioses. Y él, no crean que es modesto, la modestia no está en su vocabulario, él es un narcisista egocéntrico como pocos. Y entonces, pues es un poquito insoportable por eso. Y Sui Bushu también es atractivo, también es hermoso. Y también es brillantísimo. Diría que es un poco más inteligente que Feng Xiao, aunque ahí se van. La cosa es que Feng Xiao es un talentosísimo artista marcial y Sui Bushu no. De hecho, Sui Bushu está muy enfermo todo el tiempo
porque nació muy débil y bueno, incluso muchos lo consideran como una gran representación del dolor crónico y de un personaje enfermo, porque pues se la vive batallando con su salud. Incluso, bueno, él tiene unos 30 años y casi dicen, hombre, es que este siempre se ve al borde de la tumba, ya le robó 30 años a la muerte, porque... Pero lo que a él le falta de fuerza física, lo tiene astucia, inteligencia, colmillo, y pues no, más bien un poco a la gente a raya. Sí llega a confiar en ellos, pero con sus reservas. Y ellos tienen que trabajar juntos, pero trabajar juntos no significa que van a dejar de fastidiarse mutuamente, porque aman fastidiarse mutuamente. Se aman el uno al otro, ya muy avanzada la historia, se aman el uno al otro, pero en la misma proporción que aman fastidiarse. Y es una gran historia. Me gusta mucho cómo habla sobre la enfermedad. La manera en la que Suibushu y otro personaje abordan la enfermedad y cómo la gente los ve por esa enfermedad. Me gustó mucho. Ay, Meng Zishi, te beso las manos. Love in the Big City de Song Joong Pak. Este fue otro libro que leí en inglés y miren, yo sentí que durante junio todo mi avance de inglés había sido arrancado de mi cuerpo, porque también batallé para leer este. Y eso que es una novela un poco más contemporánea, como más, no tan poética como I Went to See My Father, pero, ay Dios mío. Bueno, aquí tenemos a Jung. Es una novela, pero el autor tomó como muchas cosas de su vida o de gente que conoce y lo reconoce en el epílogo, en las notas. Bueno, esta es una novela sobre Jung, un hombre en sus 30s, un millennial homosexual en Corea del Sur. Específicamente diría que en Seúl, porque pues obviamente como cada región debe tener sus características, esto ocurre en Seúl. Y nos habla como de sus amistades, su vida laboral, sus mommy issues, digámosle, porque tiene una madre enferma con la que tiene muchos conflictos. Siento que los tiene más él hacia ella que ella hacia él. Ella es como de, o sea, lo que pasó, o sea, sí. Él como que, o sea, no es como una pelea constante, pero hay muchas emociones negativas que él le guarda a su madre. Pero pues ahí está, ¿no? Porque la madre está enferma, se tiene que cuidarla. El amor no es una novela como tal lineal porque pasa a lo largo de los años, pero de pronto vuelve y nos cuenta qué pasó con esa situación o qué pasó con esto, y ahí se van intercalando los tiempos. Es una novela bastante que habla, que tiene humor, tiene ironía. A veces Jung me desesperaba y a veces era muy divertido. Cuando tiene una relación con un tipo que se las da de activista, pero en realidad es como más performativo y tiene su secreto, y tú dices, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? Y esa relación, no, o sea, esa relación está muy dañada. Y luego él, como que él mismo dice, debería dejarlo. Y se pone como a explicar por qué no lo deja. Y es de, te entiendo, amigo. Sé por qué haces eso. Y le pasan como muchas cosas, pero al mismo tiempo es como una vida muy normal de un millennial en Seúl. Y bueno, hay algo que no puedo decir porque es un gran spoiler. No me gustó que incluyera esa parte por ciertas razones que no puedo decir porque sería spoiler. Pero al mismo tiempo me gustó cómo se manejó. El personaje no busca mostrarse como alguien activista o como muy dispuesto a luchar contra la homofobia o algo así. Diría que no se involucra en política, no sabe mucho de política, pero al mismo tiempo tiene un cierto desprecio por los políticos, ¿no? Hay un momento en el que habla precisamente sobre la homofobia en Corea y
como incluso dentro de lo que llamaríamos la izquierda hay mucha homofobia. Y los considero un poco como, bueno, creo que utilizo otro término, pero me gusta más el de izquierda caviar para referirse a ciertos políticos que aparecen en este libro. O sea, me gustó el libro en general, pero no sé si mi experiencia y mi opinión con el libro se vio muy afectada por lo que les digo que batallé mucho con el inglés. En la Tierra somos fugazmente grandiosos de Ocean Vuong. Este era un libro que tenía ganas de leer desde hace un par de años, desde que se puso como muy popular, pero por esa misma razón esta acaba la vuelta, porque si no me gustaba, quiero que me guste, y me gustó. No le di 5 estrellas, pero me gustó mucho. Es un libro fuerte, que pues entiendo que está como igual que Love in the Big City. Está basado un poco en experiencias personales del autor. Y esta es una novela en la que el protagonista le escribe una larga carta a su madre que no sabe leer. Y por esa razón, él tiene la libertad de contarle a su madre todo lo que se ha guardado, porque su madre no la va a leer. Entonces, puede decirle cosas que lo marcaron de la familia, de ser hijo de inmigrantes vietnamitas en Estados Unidos, de lo que eso representó, porque su abuela materna tenía, no me acuerdo, una enfermedad mental, creo que esquizofrenia, y pues su madre y su tía arrastran mucho trauma por la guerra de Vietnam. Ellas terminan huyendo del Vietcong y están años en un campo de refugiados en Filipinas antes de irse a Estados Unidos. Y bueno, la pasan muy fuerte. Y eso obviamente las marca y marca cómo tratan a nuestro protagonista, cómo se refieren a él, violencia familiar. También esta adaptación que él tiene a Estados Unidos como hijo de inmigrantes, porque su familia no habla inglés. Él es quien se vuelve la persona, el traductor, el que facilita la comunicación con los demás, la pobreza, la marginalidad, porque viven en una zona pues pobre de Estados Unidos, con mucha desigualdad, con muchos problemas. Aparece mencionado el fentanilo, porque fue un problema que empezó afectando a las poblaciones más vulnerables, y la homosexualidad del protagonista y pues las relaciones personales que ha tenido. Es un libro que, como se darán cuenta, pues trata temas bastante fuertes, bastante duros, tristes. El cómo toda la situación en Vietnam terminó marcando a la familia y a él. Pero, o sea, yo sí había leído muchos comentarios de que es muy triste, es que es muy dura, es muy dolorosa. Y sí, pero para mí hay mucha esperanza en este libro. O sea, no es como de tragedia, 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 y dolor y todo. Hay esperanza en este libro, en cómo lo cuenta, en las cosas que dice. Hay belleza en el dolor. Ocean Vuong es poeta, me parece. Tiene un libro de poesía, aunque pues el más famoso es este. Tengo muchas ganas de leer El Emperador de la Felicidad, su nueva novela que va a salir en septiembre en Anagrama. Lo leí en Neverland. El punto es que el hecho de que sea poeta hace que el estilo de esta novela sea muy, muy poético. Y, híjole, a veces como que eso me causaba un poco de conflicto, porque era como, no sé cómo decirlo, como si me empalagara en algún punto por esta manera de narrarlo. Le di 4 estrellas y algo, no me acuerdo, pero, o sea, me gustó mucho, solo que no fue así el libro que amara. Sobre mi hija, de Kim Hye-jin. O sea, este fue el mes de Corea del Sur, por lo visto. Esta es una novela cortita de una autora que leí el mes en mayo.
y me gustó mucho. Es el otro libro al que le di 5 estrellas. Y tenemos a nuestra protagonista, quien es una mujer pues ya mayor, que trabaja como cuidadora en un asilo de ancianos y que pues por las circunstancias se ve obligada a convivir en su casa pequeña con su hija treintañera y con la novia de la hija. Una situación que a ella la tiene, pero sí, con los pelos de punta, porque no entiende cómo es posible que su hija esté con una mujer. Ella tiene 30 años, debería buscarse un marido, debería buscarse un esposo para tener hijos, debería superar esta cosa tan perturbadora e inentendible para ella, que es que esté con una mujer y que cómo es que no quiere una familia, porque ella obviamente no ve a la novia, o sea, la hija y la novia llevan años de relación, pero para ella eso no cuenta como familia. Esta es una novela que habla sobre la homofobia, la lesbofobia, pero también sobre la brecha generacional. La brecha generacional en el sentido de que esta mujer no logra entender a su hija, no logra entender que lo que era como normal en su generación esté cambiando en una generación posterior. Eso la saca por completo de balance porque no entiende la nueva generación, no entiende a su hija, no entiende que ella de alguna manera como que trata de entender y no puede, porque obviamente los valores bajo los que ella se formó chocan con lo que está viendo y lo que está viviendo, y es como de, pero es que nosotros hacíamos esto, ¿cómo es que ahora esta generación hace esto otro? No tiene sentido, ¿por qué lo hacen? Y a veces como que ella se enrosca. Ahí es cuando me desesperaba esta mujer, porque ella no entiende las decisiones que toma su hija. Ella se siente, o sea, la hija tiene 30 años, tiene una carrera, pero no, bueno, aparte del capitalismo de Corea, pero ella no avanza en su trabajo. No avanza en su trabajo, está mal en el trabajo, y entonces ella dice, ¿qué pasó aquí? No, o sea, ¿en qué momento fallé yo como madre que no le di a mi hija las herramientas para que triunfara? Hice lo que me dijeron, ¿no? La mandé a la escuela, la mandé a la universidad, mi esposo y yo gastamos todo lo que teníamos para darle una carrera y que tuviera un futuro, y resulta que no puede ni vivir sola porque no tiene dinero. ¿En qué momento fallé? ¿Qué hice mal? Tanto para que ella esté así económicamente como por la situación de la novia. Y hay algo que la hija hace, que les digo, es lo que a mí me desesperaba. Hay algo que la hija hace y es lo que ella menos entiende. Es más allá ya de la novia, es como de, ¿pero por qué haces eso? ¿Pero por qué? No entiendo por qué lo haces. Y la mujer, en lo que ve en el asilo, no se da cuenta de que está haciendo exactamente lo mismo que la hija. Simple y sencillamente que ella está conectando con una situación con la que se identifica, y la hija conecta con una propia. No logra entender que ambas están viviendo la misma emoción, digámosle, pero por diferentes razones. Y era de, ¡ay, pero si estás igual que tu hija! No entiendo por qué. Pero bueno. Y habla sobre esta deshumanización y maltrato a los ancianos en los asilos. Pero más allá de que sea como algo cultural, está enmarcado en el capitalismo. Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, de Andrea Chapela. Este es un libro que pues me daba curiosidad desde hace tiempo. Escuché el audiolibro en Everand y me gustó mucho. Es una antología de cuentos de ciencia ficción. Andrea Chapela siento que ahorita anda como de moda, y este libro la puso en el mapa, entonces tenía mucha curiosidad. Habla sobre, obviamente, la tecnología, ¿verdad? Ciencia ficción. Está ambientado en México, principalmente en Ciudad de México, pero en distintos tiempos, de distintas formas. No necesariamente la ciudad es la protagonista, solo pues está ahí, ¿no? Y el tema central diría que es la comunicación,
cómo la tecnología puede interferir o puede ayudar a conectar. También hay algunas cosas que aparecen en este libro que me hacían preguntarme, ¿qué tienen en contra de la privacidad? ¿Qué tienen en contra de guardarse algunos secretos? Es como esa gente que comparte absolutamente cosas demasiado privadas en Twitter y es de, amiga, ¿podrías haberte guardado eso? Creo que ¿Cuál fue el cuento que más me gustó? Es que yo soy mala para acordarme de los títulos de los cuentos, pero hay uno en donde hay como un viaje al espacio. Me gustó mucho. Y ¡ay! El que es como si anduvieran en Chinampas, en Ciudad de México, que son como dos adolescentes, y el amor y eso. Y el de ¿cómo se llama? Ahora lo sientes. Oye, yo estaba haciendo un coraje con Ahora lo sientes. Pero el final me gustó mucho. Se me bajó el coraje. Y finalmente, Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Y finalmente, Alexis o el Tratado del Inútil Combate de Marguerite Yourcenar, que fue la lectura del mes en Leer en Compañía. Y esta es una novela muy corta. Son como 120 páginas. Y nos cuenta que Alexis le escribe una carta a su esposa, Mónica, para explicarle por qué la va a dejar. Es una carta en donde da vueltas, porque no... Creo que por ahí de la página 20 entiendes cuál es el punto. Pero le da muchas vueltas. Y era de, Alexis, yo ya entendí de qué estás hablando. Dilo. Y entiendo por qué no lo decía, porque pues, obviamente, ¿no? Lo dice desde un inicio, que hablar sobre eso le trae muchas emociones y toda la cosa, pero sí, por momentos como que me desesperaba que le diera vueltas. Es un libro que me recordó un poco a Indigno de ser humano, de Osamu Dazai. ¿Por qué? Porque Alexis es un chico sensible que toda su vida se sintió como inadecuado, como que no encajaba, como... Es un libro sumamente melancólico. Pero si tuviera que comparar ambos, diría que Indigno de ser humano es como más depresivo. No es que este no lo sea, sino que para mí hay un tono como más de tranquilidad, como de paz con lo que se le está contando. O sea, de sí, lo pasé muy mal, pero pues ahora lo puedo ver un poco a la distancia. Es como la sensación que me deja. Pero todo el tiempo Alexis es como de no encajo, no entiendo, no me siento adecuado, no pertenezco aquí, lo que siento, la relación con ella, con su hijo. Cuando piensas en lo que estaba pasando Alexis y que el libro se escribió en los años 20, tiene todo el sentido que Alexis se sintiera de esa manera y que pasen las cosas que pasan. Pero pues, pobre Alexis. Y ya, eso fue todo por el video de hoy. Me quedó muy extenso, pero pues es que terminé muchos libros pequeños. Como se darán cuenta, muchos fueron pequeños. Entonces, ni modo, ¿verdad? Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente video. Adiós.